Por aquí nuevamente. Bienvenido. O bienvenida. Este es Los Pecados del Olimpo, el canal donde abrimos las puertas que la historia oficial preferiría mantener cerradas, donde miramos de frente lo que otros eligen ignorar, donde conectamos el pasado con el presente de maneras que, a veces, incomodan. Y hoy vamos a incomodar mucho. Pero primero, antes de que empiece a contarte esto, necesito que hagas algo por mí. Solo una cosa. Cierra los ojos un segundo. Imagina que estás de viaje, lejos de casa, lejos de todo lo que conoces. Estás cansado, tienes hambre. Y de repente, alguien te abre la puerta, te sonríe, te dice: «Pasa, estás a salvo». Te ofrece comida, te ofrece refugio, y tú confías. Claro que confías. ¿Por qué no ibas a hacerlo? Ahora abre los ojos. Y escúchame bien, porque lo que te voy a contar hoy es exactamente eso, pero al revés. Antes de que existieran los asesinos en serie como los conocemos hoy, antes de que hubiera perfiles psicológicos, FBI, criminología forense, antes de todo eso, ya existían. Solo tenían otro nombre. Llevaban otro tipo de ropa. Vivían en palacios en lugar de casas suburbanas. Pero hacían exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y la historia que te voy a contar hoy lo prueba. No con opiniones, no con suposiciones, con hechos, con miles de años de distancia, y con un paralelismo tan exacto que cuando lo ves ya no puedes desverlo. Hoy vamos a hablar de dos hombres. Uno vivió hace más de 3000 años. El otro murió hace apenas unas décadas. Uno era rey. El otro era estudiante de derecho. Uno gobernaba un imperio. El otro ni siquiera tenía trabajo estable. Pero los dos tenían algo en común. Algo que los hacía idénticos. Algo que los une más allá del tiempo, del espacio, de la historia. Ambos sonreían mientras planeaban matar. Viajemos, muy atrás, mucho antes de que Roma existiera, mucho antes de que Grecia construyera sus templos, mucho antes de que alguien se sentara a escribir lo que hoy conocemos como historia. Estamos en Egipto. No el Egipto de las postales, no el de los documentales con música suave y narrador tranquilo. El Egipto real. El Egipto que olía a barro, a sangre de animales sacrificados, a incienso quemándose en templos donde los sacerdotes susurraban nombres de dioses que daban miedo. Ese Egipto. Y en ese Egipto gobernaba un rey. Se llamaba Busiris. Y si hoy buscas su nombre en un libro de historia estándar, probablemente no lo encuentres. O lo encuentres en una nota al pie. Una referencia pequeña, casi irrelevante. Y eso es exactamente el problema, porque Busiris no es irrelevante. Busiris es uno de los personajes más perturbadores de toda la antigüedad, y casi nadie lo conoce. ¿Por qué? Buena pregunta. Pero eso es para después. Primero necesitas entender quién era. Busiris era rey de Egipto. Hijo, según algunos textos, del dios Poseidón y de una princesa humana llamada Lisianasa. Mitad mortal, mitad divino. O eso era lo que él quería que la gente creyera. Porque eso es lo primero que tienes que entender sobre Busiris. Todo en él era imagen, todo era apariencia, todo era la máscara perfecta sobre algo completamente diferente. Por fuera, un rey poderoso, respetado, temido, por dentro, algo mucho más oscuro. La historia dice que Busiris llegó al poder en un momento de crisis. Egipto llevaba 9 años con sequía, 9 años sin lluvia, 9 años viendo cómo la tierra se agrietaba, cómo los cultivos morían, cómo la gente empezaba a desesperarse. Y en ese momento de desesperación apareció un hombre. Un adivino chipriota, un hombre que llegó de lejos,
un hombre que dijo saber la solución. Se llamaba Frasio, y le dijo a Busiris algo que lo cambió todo. Le dijo que la sequía terminaría si el rey sacrificaba a un extranjero cada año. Un sacrificio humano. Un extranjero. Alguien de afuera. Sangre de alguien que no pertenecía a Egipto. ¿Y qué hizo Busiris? Pues empezó por el propio Frasio. Tomó al adivino, el mismo hombre que le había dado la solución, el mismo que acababa de cruzar sus puertas pidiendo refugio, y lo sacrificó. ¿Puedes imaginarlo? El hombre que le dijo cómo salvar su reino fue la primera víctima. Hay algo en eso que no es solo maldad. Es algo más retorcido. Es una lógica completamente fría, completamente calculada. Me diste la idea, y como eres extranjero, empezamos contigo. Y así comenzó todo. Después de eso, el ritual se volvió rutina, una vez al año, cada año, sin falta, sin excepción. Un extranjero llegaba a Egipto, y un extranjero nunca salía. Pero aquí está la parte que más me inquieta. No era al azar. No era simplemente atrapar a alguien en la calle. Busiris tenía un método, un sistema, una forma de operar que era tan precisa, tan calculada, que resulta aterradora. Primero, el extranjero llegaba, cansado, solo, lejos de casa, un viajero, un comerciante, alguien que simplemente cruzaba el territorio. Segundo, recibía una invitación del palacio, del rey mismo. Piénsalo un momento. Estás viajando, solo, en territorio extraño, y de repente llega un mensajero. El rey quiere conocerte, te invita a cenar, eres su huésped. ¿Qué haces? Aceptas. Claro que aceptas. ¿Quién diría que no a eso? ¿Qué loco rechazaría la invitación de un rey? Tercero, la hospitalidad. Una vez dentro del palacio, todo era perfecto. Comida, vino, música, sirvientes atentos, el rey mismo charlando contigo, haciéndote preguntas, mostrando interés, haciéndote sentir especial, seguro, protegido, bienvenido. Y cuarto, la noche. Cuando caía la oscuridad, cuando el vino ya había hecho efecto, cuando la guardia estaba completamente baja, todo cambiaba. La sonrisa desaparecía. El ambiente se volvía diferente. Las miradas de los sirvientes cambiaban. Y entonces, el invitado dejaba de ser un invitado. Lo tomaban, lo inmovilizaban, lo llevaban a un altar. Y en nombre de los dioses, en nombre del ritual, en nombre de la necesidad, lo mataban. Una y otra vez, año tras año, extranjero tras extranjero. Y nadie lo detenía, nadie lo cuestionaba, porque era el rey, porque era la voluntad de los dioses, porque era necesario. ¿Necesario? Detente un segundo conmigo aquí, porque quiero que pensemos juntos. No quiero que solo escuches esta historia como si fuera un cuento oscuro de la antigüedad. Quiero que la entiendas. Quiero que veas lo que hay detrás. Porque Busiris no era un loco. Eso es lo primero que tienes que entender. Los locos no planean. Los locos no sistematizan. Los locos no construyen rituales para camuflar lo que hacen. Busiris no era un loco. Era algo peor. Era alguien completamente funcional, que había encontrado una justificación perfecta para su naturaleza. Los dioses lo requieren. Es por el bien de Egipto. Es un ritual sagrado. ¿Ves lo que hizo ahí? Tomó algo que hacía por voluntad propia y lo envolvió en una narrativa de necesidad. Lo hizo parecer obligatorio. Lo hizo parecer virtuoso. Y eso es aterrador. No la violencia en sí, sino la capacidad de justificarla. La capacidad de mirarte a los ojos y decirte que lo que hace es correcto. Porque en su mente probablemente lo era.
Eso tiene un nombre hoy. Pero en esa época no lo había. En esa época simplemente era el rey. Y el rey tenía razón, siempre. Y entonces la gente seguía llegando. Extranjeros que no sabían, viajeros que no habían escuchado los rumores o que los habían escuchado y pensaban que eran exagerados. Porque eso también es parte del patrón. La gente que sabe no cree que le puede pasar a ella. Yo soy diferente. Yo soy más listo. Yo me daré cuenta. Y entonces cruzaban la frontera. Y entonces recibían la invitación. Y entonces, ya sabes lo que pasaba. La historia de Busiris tiene un final. Un final que los griegos amaban contar. Un final que aparece en las historias de Hércules. Sí, Hércules, el héroe más famoso de la antigüedad. El que mató al león de Nemea, el que derrotó a la hidra, el que realizó los 12 trabajos imposibles. Ese Hércules pasó por Egipto, y Busiris lo invitó. Como siempre, como a todos, la invitación al palacio, la hospitalidad perfecta, el ritual preparado. Pero esta vez, el plan salió mal. Porque Hércules no era un extranjero cualquiera, era el hijo de Zeus, era el hombre más fuerte del mundo conocido. Y cuando intentaron inmovilizarlo, cuando los guardias pusieron las manos encima, Hércules rompió las cadenas, como si fueran papel. Y en lo que debió ser un momento verdaderamente caótico, en lo que debió ser el terror absoluto en ese palacio, Hércules mató a Busiris, y a sus guardias, y a su hijo. Así terminó el reinado de Busiris, no con un juicio, no con una condena, con violencia, con la misma violencia que él había ejercido sobre cientos de personas inocentes. ¿Justicia poética? Quizás. Pero aquí viene lo que más me intriga. Aquí viene la pregunta que nadie hace. ¿Qué pasó con todos los que sabían? ¿Qué pasó con los sacerdotes que participaban? ¿Con los sirvientes que servían la última cena? ¿Con los guardias que sostenían a las víctimas? ¿Simplemente desaparecieron? ¿Simplemente siguieron con sus vidas? Porque eso es lo que pasa cuando el monstruo desaparece. El sistema que lo sostenía simplemente se disuelve. Nadie se hace responsable. Nadie responde. Y eso sí que da miedo. Ahora necesito que viajes conmigo, pero en la dirección contraria. Vamos hacia adelante. Miles de años hacia adelante. Siglo XX. Estados Unidos. Años 70. Una época de cambio, de revolución cultural, de movimientos sociales, de una especie de apertura, de una nueva forma de ver el mundo. Y en ese contexto, en esa época supuestamente iluminada, en ese mundo supuestamente más avanzado, nacía algo que no había cambiado en absoluto. Su nombre era Theodore Robert Bundy, Ted Bundy, y si tienes más de 15 años, probablemente sabes quién es. Pero quiero que me escuches de todas formas, porque la mayoría de la gente conoce los titulares, conoce el número, conoce el final. Pero muy poca gente entiende el mecanismo, el proceso, el cómo. Y el cómo es exactamente lo que conecta a Ted Bundy con Busiris. Ted Bundy no era el monstruo que aparece en las películas de terror. No al principio, no en la vida real. Ted Bundy era atractivo, carismático, inteligente, estudiante de derecho, trabajador en una línea de crisis de suicidios, voluntario en campañas políticas. ¿Voluntario en campañas políticas? Sí. El hombre que mataría a docenas de mujeres. Pasaba sus tardes ayudando en campañas electorales. ¿Ves el patrón? ¿Ves la máscara? Porque Bundy entendía algo que Busiris también entendía. Algo fundamental. Algo que es casi una ley de la naturaleza oscura. Para cazar, primero hay que no parecer un cazador.
Y Bundy era el maestro de eso. No era el extraño del que te avisan. No era el hombre con mirada rara en la esquina. No era el que hace sonar las alarmas. Era el chico guapo que te pide ayuda. El estudiante que parece amable. El hombre que sonríe y genera confianza en cuestión de segundos. Y sus víctimas, mujeres jóvenes, inteligentes, universitarias, no eran ingenuas, eran exactamente el tipo de personas que creían saber reconocer el peligro. Y aún así cayeron. ¿Por qué? Porque Bundy no les daba razones para sospechar. Porque Bundy sabía exactamente qué decir, exactamente cómo moverse, exactamente qué palancas tocar para que la guardia bajara. A veces fingía una lesión, un brazo roto, una pierna con yeso, y pedía ayuda para cargar algo. ¿Quién diría que no a eso? ¿Quién sospecharía de un hombre con el brazo en cabestrillo? Y en ese momento de vulnerabilidad fingida, en ese momento de aparente necesidad, la trampa se cerraba. Ahora quiero que te detengas y que pongas los dos nombres uno al lado del otro. Busiris, Ted Bundy. 3000 años de distancia, un océano de por medio, culturas completamente distintas, épocas radicalmente diferentes. Y sin embargo, ambos usaban la hospitalidad como arma. Busiris invitaba al palacio. Bundy pedía ayuda en el estacionamiento. Formas distintas, mismo objetivo, hacer que la víctima se acercara por voluntad propia. 2. Ambos generaban confianza antes de actuar. Busiris ofrecía comida, vino, respeto. Bundy ofrecía simpatía, charla, apariencia de normalidad. Mismo mecanismo, bajar la guardia, crear un falso sentido de seguridad. 3. Ambos eran calculados, no impulsivos. Esto es importante, muy importante, porque la gente tiende a pensar en los asesinos como personas fuera de control, como si la violencia fuera un arrebato, un momento de locura. Pero ni Busiris ni Bundy eran así. Eran fríos, eran metódicos, eran pacientes. Podían estar frente a su próxima víctima, sonriendo, hablando de cosas cotidianas, y al mismo tiempo ya tenían el plan trazado. Soma papis. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes imaginar esa disociación? Esa capacidad de estar completamente presente en una conversación, mientras por dentro estás en otro lugar completamente diferente. 4. Ambos se sentían justificados. Busiris tenía los dioses, Bundy tenía algo más complejo, algo que nunca terminó de articular bien, pero que en su mente también tenía lógica. Y 5. El más inquietante, el más difícil de procesar. Ambos disfrutaban de ello. No como algo que hacían a pesar de sus emociones, sino como algo que hacían precisamente por ellas. Eso los separa de alguien que mata por necesidad, por desesperación, por miedo. Eso los coloca en una categoría diferente, la categoría de aquellos para quienes el sufrimiento ajeno no era un obstáculo, era el punto. Aquí hay algo que me parece fascinante, algo que no suele aparecer en los análisis de estas historias. Los griegos conocían la historia de Busiris, la contaban, la preservaron, la pusieron en boca de sus héroes. ¿Por qué? Porque los griegos entendían algo que nosotros hemos olvidado. Los mitos no son solo entretenimiento. Los mitos son advertencias. Los mitos son patrones. Los mitos son la forma que tenía la humanidad antigua de decir, esto existe, esto puede pasar, esto ya pasó antes. Y cuando los griegos contaban la historia de Busiris, cuando describían al rey que fingía hospitalidad para matar, no lo hacían para que la gente dijera, ¡qué interesante! Lo hacían para que la gente aprendiera a reconocerlo. Para que cuando vieran la hospitalidad excesiva de un extraño, cuando sintieran que algo no cuadraba, recordaran.
Ya vimos esto antes. Ya sabemos cómo termina. ¿Y qué pasó? Que lo olvidamos. Que llegó el siglo XX, que llegó Ted Bundy, y tuvimos que aprenderlo de nuevo, a un costo brutal. Porque la lección que los griegos dejaron en la mitología, tardamos 3000 años en repetirla en la realidad. Quiero hablar de algo específico, algo que creo que es la clave de todo esto, la pieza que conecta a Busiris con Bundy, la pieza que los hace peligrosos, la habilidad de construir una identidad pública completamente distinta a lo que uno es por dentro. Busiris tenía poder político absoluto, era el rey, sus palabras eran ley, su voluntad era voluntad de los dioses, nadie lo cuestionaba, nadie lo juzgaba, nadie podía detenerlo. Ah, ¿y eso? ¿Ese poder sin control? ¿Ese poder sin consecuencias? Es exactamente el tipo de entorno que permite que estas naturalezas florezcan. No es que el poder convierte a las personas en monstruos, no es tan simple. Lo que pasa es diferente. El poder elimina los frenos, el poder elimina el miedo a las consecuencias. El poder le dice a alguien que ya tenía esa naturaleza dentro, «Aquí puedes». Y Bundy, aunque no era rey, también encontró su versión de ese poder. El poder del encanto, el poder de la manipulación psicológica. Me quiero detener un momento en Hércules, porque hay algo en esa parte de la historia que me parece brillante. Una cosa que los griegos hicieron deliberadamente, o al menos eso creo. ¿Por qué fue Hércules quien detuvo a Busiris? ¿Por qué no fue un rey rival? ¿Por qué no fue una rebelión interna? ¿Por qué no fue la justicia divina directa de Zeus? Porque Hércules era el personaje menos probable de caer en la trampa. Era el extranjero más fuerte del mundo. Era el que menos necesitaba la hospitalidad de nadie. Era el que no tenía miedo. Y quizás los griegos estaban diciendo algo con eso, que la única forma de detener a un Busiris es alguien que no tiene nada que perder, alguien que no necesita nada del monstruo, alguien que va de frente. ¿Y Ted Bundy? ¿Quién fue su Hércules? Una mujer que escapó, Carol Darronch, una joven que logró salir de su auto mientras él conducía, que lo reportó, que fue creída, y que fue la pieza que eventualmente llevó a su arresto. No un superhéroe, no una fuerza sobrenatural, una persona que se negó a ser víctima silenciosa. Y eso también es parte de la historia, eso también merece decirse. Que los monstruos tienen fin, que siempre hay alguien que sobrevive para contarlo, que siempre hay un punto de quiebre. Voy a preguntarte algo directamente, y quiero que lo pienses de verdad. No la respuesta fácil, la real. ¿Alguna vez alguien usó tu confianza en tu contra? No necesariamente a este nivel. No necesariamente con violencia. Pero ¿alguna vez alguien te trató excepcionalmente bien, te hizo sentir especial, seguro, importante, y luego usó eso? Si la respuesta es sí, acabas de sentir una versión diminuta del mecanismo de Busiris. Porque ese patrón no vive solo en los extremos históricos, vive en las relaciones cotidianas, en los espacios de trabajo, en las dinámicas familiares, en las amistades que no eran lo que parecían. Y reconocerlo no es paranoia, reconocerlo es inteligencia. Los griegos lo llamaban metis, astucia, prudencia, la inteligencia práctica, no ingenuidad, no cinismo, ese punto medio donde confías, pero no cierras los ojos, donde aceptas la hospitalidad, pero mantienes el instinto activo. Llegamos al final, o al principio, depende de cómo lo mires. Esta historia empezó en Egipto, en un palacio, en una invitación, y terminó en Florida, en un corredor de la muerte, en una ejecución televisada. 3000 años de distancia,
y el mismo patrón. ¿Eso qué dice? ¿Qué dice sobre la naturaleza humana? ¿Qué dice sobre la evolución que presumimos tener? Dice algo incómodo. Dice que hay partes de lo que somos como especie que no cambian fácilmente, que el tiempo no las borra, que la tecnología no las elimina, que la cultura no las erradica. Pero también dice otra cosa, algo menos oscuro. Dice que siempre hubo quienes los detuvieron, siempre, en cada época, en cada historia. Un Hércules que rompió las cadenas, una Carol Darronch que escapó y habló. Y eso también es patrón. Eso también somos nosotros. La capacidad de detener el horror, la capacidad de ver la trampa antes de caer, la capacidad de ser el que rompe el ciclo. La pregunta no es si los monstruos seguirán existiendo. La respuesta es sí. Probablemente sí. La pregunta es si seremos mejores reconociéndolos. Si aprenderemos del mito. Si aprenderemos del caso real. Si aprenderemos de la historia que la historia oficial no enseña. Esa es la pregunta. Y tú tienes que responderla. Esto fue los pecados del Olimpo. Esto fue Busiris. Esto fue Ted Bundy. Y esto fue algo más grande que los dos. Si llegaste hasta aquí, si este video te hizo pensar, te incomodó, te generó preguntas, entonces hicimos lo que vinimos a hacer. Antes de irte, quiero saber algo. 2 preguntas para los comentarios. Primera, ¿crees que los monstruos nacen o se hacen? Segunda, ¿qué historia del mundo antiguo quieres que traigamos después? Porque hay más. Hay muchas más. Hay reinas que envenenaron familias enteras. Hay dioses cuyas historias no se cuentan porque son demasiado oscuras. Hay rituales que hacen ver al de Busiris como algo menor. Todo eso está por venir. Suscríbete, activa la campanita.